a la senadora de Morena por el estado de Guanajuato, Antares Vázquez Alatorre, que ya llegó para hablar sin censura. Gracias, senadora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Muy bien, Vicente, pues aquí tarde pero sin sueño. No es que he Eso. andado con muchas ocupaciones, pero siempre con mucho gusto de saludarte y saludar a todo tu auditorio. Desquiciados, así andan los de la oposición, desquiciados. Ya vimos que nuevamente Diego Fernández de Ceballos ofende al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora los del PRIANREDE, sinvergüenzas, perdón, senadora, Malito, Narquito, perdón, Marquito y Chuchito le fueron a decir a Loretito que el narco votó por Morena, que el narco operó para la derrota del PRIANREDE. No, pues yo ya no entendí nada, Antares Vázquez Alatorre. Están muy desesperados, Vicente. Es claro que su plan ese que hicieron mediático y con toda los intelectuales orgánicos y la prensa vendida y demás, pues no les funcionó. Es muy evidente y la desesperación y la rabia les ha llegado a nublar las pocas neuronas que tenían activas. Entonces, pues sí, andan en una desesperación tremenda. Y como siempre, ellos solo acuden a la descalificación personal, al insulto, porque se quedan sin argumentos. Es indefendible lo que dice este señor Diego Fernández de Ceballos, por favor, o sea, está defendiendo la corrupción. Eso es lo que ellos defienden en realidad, los negocios al amparo del poder que se les esfuman. Y ese es todo el tema que tienen de rabia, ¿no? Porque no es cierto que se desalienta la inversión extranjera. De hecho, México ha crecido enormemente en inversión extranjera. Les da mucha rabia ver que los indicadores económicos marchan bien, que México está saliendo de la crisis y superando toda expectativa de las que tenían incluso los organismos supranacionales que tan mal auguraban el futuro de México, han tenido que reconocer que México va bien y va mejorando a un ritmo mayor de lo esperado después de la pandemia. Entonces todo esto los pone muy molestos y caen ya en el ridículo, pero bueno, se exhiben como lo que son. Así es. Oiga, senadora, ¿cómo ve? Yo no quiero darle más juego, pero le tengo que preguntar a usted porque es su colega de otro partido. Bueno, era de su partido, ahora es de otro partido. Esta señora Lili Telles, que también parece ya eh, eh, desquiciada, y estoy tratando de buscar la mejor palabra para que luego no me vaya a acusar de violencia política de género o algo por el estilo. Lili Telles busca desmotivar la participación a la consulta popular del 1 de agosto para enjuiciar a los expresidentes y arremete contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, proponiendo someter a juicio político al presidente en funciones. ¿Cómo ve esto, senadora? ¿Quién está detrás de esto? ¿Qué hay de intereses de Lili Telles con este golpeteo ya de plano abiertamente contra el presidente? Y ya ni le cuento lo de Sergio Mayer, que va que vuela para ser el Lili Telles de la Cámara de Diputados. Pues es que es el mismo tema, Vicente. La gente sin convicción que se vende al mejor postor, pues quién sabe quién le pague a la señora Telles. Pero el problema es que se exhibe una vez más como ignorante y esto ya no es defendible. Digo, todavía el primer año de la legislatura, pero estamos cerrando el tercer año de la legislatura en el Senado y la señora manifiesta su ignorancia en cuanto a los procedimientos parlamentarios, en cuanto a lo que se debe hacer y no desde el Senado. Y pues bueno, pobrecita, andan muy desesperados algunos y no se han enterado que fuimos precisamente nosotros y que fue precisamente una iniciativa del presidente López Obrador, al que pretende ella ahora someter a juicio político, que ya no hay inmunidad presidencial. Entonces mejor que la señora, hay que orientarla, Vicente, y habrá que decirle, pues que vaya a la Fiscalía General de la República o que vaya al Ministerio Público o a donde quiera y que denuncie al presidente López Obrador, al fin que ya no tiene inmunidad. Pero obviamente como no tienen argumento, no hay
un delito que perseguir. Entonces, lo que ella quiere hacer es un show. Ella se dedica a ser senadora desde un reality show. Piensa que el Senado es eso, un reality show. Es así como, digo, no quiero mencionar a ninguno en particular, pero ella piensa que estamos así. Entonces, piensa que haciendo mucho escándalo, entonces así va a prosperar. Lo que gana es más repudio, porque yo no sé si te has tomado la molestia de ver cómo le va, pero le va muy mal en las redes cuando pone tonterías como estas y además dice que va en serio. Ay, pobrecita. Digo, a mí me lo cuentan y me mandan capturas de pantalla porque me tiene bloqueada, ¿verdad? Pero es de mucha risa. La verdad es que cae en el ridículo extremo. Muchos pensamos que después de las elecciones se iban a calmar las cosas, pero parece que va incluso en incremento la rabia de esos que perdieron el pasado domingo 6 de junio. ¿Usted también lo ve así, Antares? Entiéndelos, Vicente, es que ellos pidieron mucho dinero para, a cambio de favores políticos para negocios al amparo del poder y le fallaron a sus patrocinadores. Entonces, pues ahora andan desesperados porque les tumban más negocios y más negocios. Entonces, están defendiendo lo indefendible, pero es por eso. Ellos, acuérdate, Vicente, que el que paga para llegar, llega para robar. Ellos piden dinero a agentes y se comprometen a cosas. Siempre ha sido así. Se comprometen a darles contratos, se comprometen a hacer algún negocio ilícito, etcétera. Y al no llegar y no poder cumplir, pues entonces vienen ahora, están presionados por sus patrocinadores. Ese es el tema. Oiga, aprovechando, senadora, que usted es una senadora plurinominal, creo que es importante escuchar su opinión porque además la respetamos aquí en Sin Censura. Usted lo sabe, pero el clamor que yo veo en redes sociales, que no sé si es el mismo entre la gente de a pie, afuera, en las calles, es que desaparezcan los plurinominales y es parte de una de las 3 reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre esta reforma electoral, la reforma eléctrica y la reforma de la Guardia Nacional para que vaya a la defensa nacional. ¿Qué piensa usted de esto? Porque además ya involucra hasta al PT. Desde el PT dijeron que hay que ver, que no necesariamente estarían a favor de votar, pues sí, a la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador en el tema de la Guardia Nacional y en el tema de la reforma electoral por el tema de los plurinominales. ¿Usted qué piensa, senadora, como Mira, plurinominal? es un tema muy complejo porque ciertamente la representación proporcional, los plurinominales se fueron pervirtiendo porque empezaron a ser pues los amigos del amigo, digamos, los VIP de cada partido. Ya ha habido partidos rémoras que solo pueden llegar mediante la vía plurinominal y esto ha dañado mucho la imagen de los plurinominales. Y ese clamor sí es un clamor popular. Hay que explicar muchas cosas al respecto y hay cosas en las que yo estoy de acuerdo y otras en las que no. Hay cosas, por ejemplo, en el Senado yo estoy de acuerdo, porque en el Senado de la República normalmente se entra por fórmula. Me refiero que el partido más votado en un estado tiene 2 senadores, un hombre y una mujer. Y entra además la primera minoría, que sería quien encabeza la fórmula del segundo lugar. De esta manera quedan representados aquellas personas que no votaron por el partido que ganó, pero que merecen tener una representación popular. Entonces, en el Senado de alguna manera está subsanado ese tema a través de la primera minoría que entra y pudieran desaparecer los plurinominales. En la Cámara de Diputados funciona de manera distinta porque solo se gana el distrito y ya, de tal manera que puede haber estados, como es el caso de Guanajuato, en donde nada más haya representantes del PAN y entonces ya los demás que no votaron por el PAN se quedan sin representación. No sé si me explico. Entonces, por esto es la polémica. Yo creo que tenemos que dar un buen debate al respecto porque sí es cierto que hay este clamor popular por desaparecer los plurinominales, muchas veces porque no se comprende del todo cuál es el rol de los plurinominales y porque además se ha dañado mucho a través
de las tranzas y de vender las pluris y de muchas cosas que hicieron los del PRIAN. Nosotros hemos ido demostrando con trabajo, porque el trabajo que hemos hecho ha sido muy intenso, igual que si hubiéramos ganado de mayoría. Que la otra cosa es aclararle a la gente, porque dicen que no ganamos con votos. Es lo que dice la ignorante de Lili Telles. Sí, sí ganamos con votos. La representación proporcional tiene que ver con todos esos votantes que votaron por Morena en este caso y que no tuvieron una representación de Morena. Esos son los votos que votaron por mí o votaron por otras personas en una lista nacional o en una lista de una circunscripción. Entonces yo creo que tenemos que dar un buen debate para ver cómo quedaría la representación popular. Si eso fuera, por ejemplo, si se quitaran hoy los diputados plurinominales, pues el PRIAN-RD tendería a la desaparición, porque la mayor parte de sus diputados, por ejemplo, del PRI o de el PRD, pues van a ser de pluris. Entonces, obvio, no quieren que desaparezcan, por supuesto. Yo creo que lo tenemos que discutir y tenemos que argumentar y tenemos que ver las causas de la desaparición, ¿no? Antares, a ver si entendí, senadora. Usted es senadora plurinominal, pero abre la puerta para que desaparezcan los plurinominales en el Senado. Eso me parece Sí, muy valiente de su parte. sí, porque por lo que te decía, hay una representación que es elección de mayoría, pero de todas maneras está representada la primera minoría en cada estado. Es decir, los senadores y senadoras representamos a los estados, no un distrito. En el caso de los diputados, representan solo un distrito. Entonces, los senadores y senadoras no. De tal manera que cada estado de la República, si se atiende nada más a las elecciones de mayoría relativa, tendrían 3 senadores y senadoras por estado. 2 que ganan del el partido primer lugar y 1 del partido segundo lugar. ¿Sí me explico? Y no habría ya representación del tercero, cuarto o quinto lugar en cada estado. Entonces, por eso en el Senado tiene sentido porque hay una primera y una segunda mayoría representadas en el caso de los senadores. En el caso de los diputados, no. En el caso de los diputados, si un diputado, un candidato perdió por un voto, esos que votaron por él no tendrán representación. Y eso es lo que yo veo discutible para ver el tema de la desaparición o no de los plurinominales. Porque las personas que votaron por un partido diferente al que ganó, pues se quedan sin una representación real. Senadora, lo que le encabrona, perdóneme, lo que le encabrona a la gente es ver, por ejemplo, lo que hace el PRI. Meten de plurinominal a Rubén Moreira y lo hacen coordinador de la bancada del PRI. Eso sí está camarón. En el caso de Miguel Ángel Mancera, lo mete el PAN al Senado, se cambia al PRD y hoy es coordinador de la chiquillada del PRD en el Senado. Así Tenemos es. a personajes como Josefina Vázquez Mota. O sea, entiendo el enojo, el clamor de la gente, pero también estamos ante la posibilidad de cerrarle la puerta, solo como ejemplo, a las Antares Vázquez a la Torre, a las Olga Sánchez Cordero, a las Jesúsas Rodríguez, solo por mencionar ejemplos. Ahí está el debate. Y qué bueno que el debate sea recio, ¿no? Nos merecemos eso en la cuarta transformación. Claro, pero yo creo que esto tiene que pasar, Vicente, por que la gente se entere de qué significa la representación proporcional o las representaciones plurinominales. Hay muchas cosas que discutir y muchas cosas que tiene razón el pueblo, porque nos ha ido muy mal engordando nóminas tremendas. Esta representación plurinominal, ¿te acuerdas cuando el PRI era hegemónico y todos los diputados y todos los senadores eran del PRI? Y empezaron allá en los años 60 los plurinominales, que en realidad se llaman de representación proporcional, y así fue como el PAN pudo tener al menos unos cuantos diputados o senadores. Y así es como algunas minorías se representan. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva de la representación popular, tenemos que reconocer que hay partidos que no alcanzan a ganar un distrito,
pero pueden tener votantes. Entonces ese es el espíritu. Pero ¿cómo le hacemos para atender las perversiones que se ha hecho con los plurinominales a partir de todas las tranzas del PRI-PAN-RD? Eso es lo que tenemos que discutir próximamente en el Congreso de la Unión. Y sobre el tema de la Guardia Nacional, ¿se quiere posicionar? ¿Me quiere opinar? Porque en algún momento cuando estaba el debate sobre la creación de la Guardia Nacional se hablaba de la importancia de que fuera una dependencia con mando civil. Ahora Sí. se habla de poner a la Guardia Nacional bajo el mando militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Usted cómo entiende este debate? Que también va a ser duro porque ya obviamente los opositores están diciendo, ahí está, López Obrador va por la militarización del país. Ahorita se ha dado un mando único, de alguna manera, a través, porque están trabajando de manera coordinada la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana con las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y ciertamente la Guardia Nacional ha sido un híbrido. Acordémonos que se conformó con algunos elementos de la Policía Federal, con algunos elementos de la Policía Militar y de la Policía Naval. Esos fueron los primeros integrantes en lo que se reclutaban y se siguen reclutando elementos para la Guardia Nacional. Pero en términos prácticos, la disciplina que se requiere para la Guardia Nacional es de corte militar. Deja del mando el tipo de disciplina. ¿Por qué? Porque lo que sucedió con la Policía Federal, que fue, pretendía ser una especie de Guardia Nacional, de lo que es hoy la Guardia Nacional, y no se logró por la indisciplina de los elementos, porque hacen lo que les da la gana y son corruptos y no pasa nada. Y desde un mando civil seguirá más o menos la misma tónica. En cambio, la disciplina militar, más allá, es que es una discusión muy, ¿cómo te diré? Muy nefasta eso de decir, la militarización del país, quien militarizó el país y tuvo implicaciones graves de violación de derechos humanos fue Felipe Calderón. La militarización del país también implica lo que ha hecho, por ejemplo, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en lo que va de este sexenio, que ha tenido que ver con atender situaciones de protección civil. Por ejemplo, le han entrado con todo ahora para los procesos de vacunación y otras cosas que han sido en bien del pueblo, porque ese es parte del espíritu de las Fuerzas Armadas de México. Entonces, pero la disciplina militar sí, ellos, un elemento que se indisciplina o que comete actos de corrupción, sí tiene consecuencias mucho más severas si lo hace desde la perspectiva militar, no así con un mando civil. Entonces hay muchas cosas que discutir, porque depende también de quién es el jefe de las Fuerzas Armadas. Si es Felipe Calderón, pues es una ruina, un desastre, un baño de sangre para el país. Si es Andrés Manuel López Obrador, pues no es así. Es una Guardia Nacional que ha ido respondiendo, que tiene además una alta aceptación entre la población, que ha ido cumpliendo poco a poco con las expectativas que se tenía de ella apenas a 2 años de su conformación. Entonces, yo creo que tenemos que analizar las cosas también desde esa perspectiva. Dos cosas para cerrar, si me permite, senadora. El Partido del Trabajo y el Verde, que han estado en el ojo del huracán en los últimos días, en las últimas semanas, el Partido del Trabajo por el posicionamiento en torno a las reformas anunciadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Algunos incluso usan el término traidores por decir que no necesariamente van a aprobar la desaparición de plurinominales o no van a votar a favor de la desaparición de plurinominales, ni tampoco esto de la Guardia Nacional a Sedena. Pero, y el Verde por el caso de los influencers y romper la veda electoral y algunos impresentables, pero la realidad es que el Partido del Trabajo y el Verde han refrendado la lealtad al presidente. Leo lo que se publica: los 280 diputados federales de los partidos que conforman la alianza Juntos Hacemos Historia, Morena, PT y Verde, y sus dirigencias nacionales realizaron un encuentro conjunto para refrendar sus compromisos y prometer lealtad al presidente López Obrador al tiempo de trabajar como un solo bloque. ¿Usted advierte alguna fractura en el Senado o la coalición está más fuerte que nunca entre el Verde, el PT y Morena? Mira, hay condiciones que son particulares.
es importante que la gente entienda que las coaliciones electorales no significa la mezcla de principios, ¿eh? Cada partido mantiene su individualidad, cada partido tendrá su programa y todo. Y así se ha hecho. Sin embargo, una cuestión de la naturaleza del poder legislativo es que se requiere de alianzas, porque por el contrario de lo que dicen estos infames de la oposición de que perdimos la mayoría calificada, entendemos que nunca hemos tenido mayoría calificada como Morena, ¿eh? El PRI sí tuvo mayorías calificadas cuando eran hegemónicos, pero ahora no ha habido mayorías calificadas, de tal manera que siempre, para cualquier ley se tiene que construir la mayoría simple y para cualquier reforma constitucional se tiene que construir la mayoría calificada. Y eso se va haciendo con convencimiento de algunos legisladores y legisladoras de otros partidos. Entonces, no todo es blanco o negro en el poder legislativo y es importante que la gente lo sepa. Nosotros necesitamos, por ejemplo, en el Senado de la República necesitamos 68 senadores, senadoras para poder tener 2/3 partes de la Cámara. No, 86, perdón, 86. Entonces, o sea, necesitamos el 66% de la Cámara y ningún partido lo tiene, ni lo hemos tenido. O sea, nosotros en el Senado seguimos siendo y seguiremos siendo los mismos, pero no tenemos mayoría calificada y se tiene que construir. Hemos hecho reformas a la Constitución más o menos en un 25% de la Constitución, Vicente, y eso ha salido con alianzas que se tejen en el momento de conveniencia política y que hay legisladores y legisladoras de otros partidos que asumen el proyecto también y votan a favor. Entonces, yo lo veo en ese sentido. Seguramente el PT y el Partido Verde propondrán su agenda legislativa, intentarán defenderla, pero seguramente, porque no les conviene de otro modo, jalarán con las reformas del presidente y como lo han hecho hasta hoy, en esta 64ª legislatura, seguramente lo harán en la 65ª y seguirán votando junto con nosotros las reformas que son en bien del país. Entonces yo creo que a veces harán voto diferenciado sí, porque lo han hecho, pero pues seguramente irán con nosotros. Así es. ¿Advierte algún cambio para cerrar en la JUCOPO, en la Junta de Coordinación Política del Senado para este nuevo periodo? Por cierto, veo a 4 de sus colegas buscar la presidencia de la mesa directiva. Sí, son 5 hasta ahora las que están buscando la presidencia. Yo no veo muchos cambios. Hay el cambio del PAN porque pues ya cambiaron de coordinador parlamentario, que era Curi, que es gobernador electo ya. Entonces, habrá ese tipo de cambios, pero no en la conformación. Morena seguirá presidiendo la Junta de Coordinación Política y seguirá presidiendo la mesa directiva del Senado. Entonces, eso seguirá en ese sentido. Ahora hay unas extraordinarias compañeras que están pretendiendo participar para la presidencia y se va a decidir por votación, como ya se hizo el año pasado, va a ser una votación con urna transparente y así va a ser, a menos que ellas lleguen a algún acuerdo. Yo veo excelentes perfiles y creo que vamos a estar bien presididos por una mujer en este 4º año, en el primer año de la 65ª legislatura. Senadora Antares Vázquez Alatorre, senadora de Morena por Guanajuato, como siempre, le agradezco que se exprese sin censura en este espacio libre como el viento. Le mando un abrazo y que pase excelente noche. Muchas gracias, Vicente, y saludos a todas y a todos. Gracias. La senadora Antares Vázquez Alatorre en Sin Censura.